Alejandro se inclinó hacia adelante en el asiento trasero del taxi. El corazón latiéndole con fuerza mientras el conductor zigzagueaba por las calles empedradas de Madrid. De repente, su teléfono vibró, un mensaje de su padre. Ven a casa ahora. Sabemos lo de Carlos. El mundo se detuvo, el secreto que había guardado durante años acababa de estallar, dejando a su familia en ruinas antes incluso de que pudiera explicar nada. En ese instante, Alejandro recordó el momento exacto en que todo cambió. Era una noche de verano en el barrio de Chueca, donde las luces de los bares gay iluminaban las aceras llenas de vida. Él y Carlos, su mejor amigo desde la universidad, habían salido a celebrar el ascenso de Carlos en su trabajo como ingeniero. Carlos, siempre el tipo recto y confiable, con su sonrisa fácil y su forma de hablar que hacía que todo pareciera sencillo. Pero esa noche, después de unas copas de más, Alejandro no pudo contenerse. Le confesó su amor. No como una declaración romántica, sino como un grito ahogado de años de represión. Carlos se quedó helado, sus ojos oscuros ampliándose en shock. Ale. Yo. No soy como tú, murmuró. Pero no se apartó. En cambio, extendió la mano y tocó el brazo de Alejandro. Un gesto que podría haber sido de consuelo, pero que para Alejandro fue una chispa. El taxi se detuvo frente al edificio antiguo donde vivía su familia, en el centro histórico de la ciudad. Alejandro pagó al conductor con manos temblorosas y subió las escaleras. Cada peldaño un recordatorio de las expectativas que pesaban sobre él. Su padre, un hombre conservador que dirigía una pequeña empresa familiar de importaciones, siempre había insistido en que Alejandro continuara el legado, casarse, tener hijos, mantener la fachada de la familia perfecta. Su madre, devota católica, organizaba cenas dominicales donde se hablaba de valores tradicionales. Y su hermana menor, María, de 18 años, lo idolatraba, viéndolo como el hermano mayor protector. Pero ahora, todo eso pendía de un hilo. Al entrar en el apartamento, el aire estaba cargado de tensión. Su padre, sentado en el sofá con los brazos cruzados, lo miró con ojos que ardían de decepción. Siéntate, Alejandro. Tenemos que hablar de esto. Su madre estaba en la cocina, fingiendo preparar té, pero sus hombros temblaban. María no estaba, probablemente la habían mandado a su habitación para evitar el drama. Alejandro se sentó, sintiendo el peso de sus miradas como cadenas. Papá, ¿qué sabes exactamente?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Su padre sacó su teléfono y mostró una foto, Alejandro y Carlos en un parque, besándose. Era una imagen borrosa, tomada de lejos, pero inconfundible. Un amigo de la familia te vio. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿En público? Con tu amigo. La palabra amigo salió con veneno. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No era solo el beso, era el hecho de que Carlos, después de esa confesión en Chueca, había respondido con un abrazo que se transformó en algo más. No fue planeado. No fue apasionado como en las películas, fue un momento de vulnerabilidad compartida. Carlos, que siempre se había proclamado heterosexual, había dudado. Y en esa duda, Alejandro vio esperanza.
Pero ahora, esa esperanza se convertía en traición. Yo no quería que lo supierais así, dijo Alejandro, su voz rompiéndose. He intentado ser quien queréis que sea. Estudié Derecho como dijisteis. Trabajo en el bufete familiar. Pero esto soy yo. Su padre se levantó bruscamente. Esto no eres tú. Esto es una fase. Una confusión. La sociedad ya es lo suficientemente dura. Y ahora nos arrastras a todos al escándalo. Su madre intervino. Con lágrimas en los ojos, hijo. La Iglesia enseña que el amor verdadero es entre un hombre y una mujer. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Y tu futuro? Alejandro sintió la presión como un bice apretando su pecho. Sabía de los murmullos en la comunidad. De cómo los gays eran tolerados en Madrid, pero no en familias como la suya. Arraigadas en tradiciones franquistas residuales. La discusión se extendió hasta la madrugada. Su padre exigió que terminara con Carlos. Que buscara terapia. O lo dejas. O te vas de esta casa. Alejandro negó con la cabeza. Las palabras saliendo como un torrente: Carlos es mi amigo. Pero es más que eso. Me ha apoyado cuando nadie más lo hacía. Era verdad, Carlos había estado allí durante sus crisis de ansiedad. Cuando la presión familiar lo ahogaba. Pero ahora. ¿Dónde estaba Carlos? Alejandro le había mandado un mensaje de pánico. Pero no había respuesta. Al día siguiente. En el trabajo. Alejandro apenas podía concentrarse. El bufete. Lleno de colegas conservadores. Parecía un campo minado. Recibió una llamada de Carlos. Ale. Lo siento. No puedo hacer esto. Tengo novia. Planes. El corazón de Alejandro se hundió. Carlos. El que lo había besado. Ahora retrocedía. Era el primer golpe de muchos. Alejandro se dio cuenta de que su confesión no solo había expuesto su secreto, sino que había forzado a Carlos a confrontar sus propias dudas. Y el precio era alto. Mientras caminaba por las calles de Madrid, pasando por la Puerta del Sol abarrotada de turistas, Alejandro reflexionó sobre su vida. Había crecido en una familia donde el amor condicional era la norma. Su orientación sexual era un secreto enterrado bajo capas de fingimiento, salidas con chicas arregladas por su madre. Comentarios casuales sobre mujeres atractivas. Pero con Carlos, todo era diferente. Se habían conocido en la Universidad Complutense, compartiendo clases de ingeniería y derecho. Carlos, extrovertido y popular, lo había sacado de su caparazón. Sus conversaciones nocturnas sobre sueños y miedos habían construido una conexión profunda. Alejandro se enamoró gradualmente. Pero nunca lo dijo hasta esa noche fatídica. Ahora, con la familia en contra y Carlos distanciándose, Alejandro se sentía solo. Decidió confrontar a Carlos en persona. Se encontraron en un café en Malasaña, el barrio bohemio donde la diversidad era celebrada. Pero incluso allí, Alejandro sentía ojos juzgadores. Carlos llegó con ojeras, visiblemente agitado. Ale. Ese beso fue un error. Estoy confundido. Pero no soy gay. Alejandro lo miró fijamente, ¿confundido? Me besaste de vuelta. ¿Qué significa eso para ti? Carlos bajó la vista. Significa que te quiero como amigo. Pero no puedo arriesgar mi vida por esto.
Mi familia es igual que la tuya, me desheredarían. La conversación se volvió tensa. Alejandro sintió rabia burbujeando, ¿y yo? ¿Arriesgo todo por nada? Carlos extendió la mano. Pero Alejandro la apartó. Era el comienzo de una grieta que se ampliaría. Esa noche, de vuelta en casa, su padre le dio un ultimátum: elige, tu familia o esa. Aberración. Alejandro, con el corazón hecho pedazos, empacó una maleta. El precio de su honestidad era el exilio emocional. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el principio, las decisiones venideras lo pondrían a prueba de formas inimaginables. Alejandro se instaló en un pequeño apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural de Madrid donde los inmigrantes y los artistas coexistían en un caos vibrante. Lejos de la comodidad familiar. Cada día era una lucha, pagar el alquiler con su salario del bufete. Ignorar las llamadas perdidas de su madre. Pero la soledad era lo peor, sin Carlos, quien había desaparecido completamente después de esa conversación en el café. Alejandro se sentía a la deriva. Una semana después, María lo visitó en secreto. Su hermana, con su pelo largo y su inocencia juvenil, entró con una bolsa de comida casera. Hermano, papá está furioso. Pero mamá llora por las noches. ¿Por qué no vuelves y dices que fue un error? Alejandro la abrazó, sintiendo el peso de su lealtad dividida. No puedo mentir más. María. Soy gay. Y amo a Carlos. Aunque él no me corresponda. Ella se sentó, procesando las palabras. Pero la Biblia dice. Alejandro la interrumpió suavemente: la Biblia dice muchas cosas. Pero el amor no debería ser un pecado. Era la primera vez que hablaba abiertamente con alguien de su familia. Y aunque María no lo entendía del todo, prometió guardar el secreto. En el trabajo, las cosas empeoraron. Un colega, enterado del rumor, empezó a hacer comentarios sutiles: Alejandro, vas a la marcha del orgullo este año, con una sonrisa sarcástica. El jefe, un hombre mayor alineado con valores tradicionales, lo llamó a su oficina. He oído cosas. En este bufete mantenemos una imagen. ¿Entiendes? Alejandro asintió. Pero por dentro bullía de indignación. La sociedad española, aunque progresista en leyes, el matrimonio gay era legal desde 2005. Aún albergaba prejuicios en los círculos conservadores. Él era prueba viviente de eso. Decidido a no rendirse, Alejandro buscó apoyo en un grupo de terapia LGBT en Chueca. Allí conoció a otros como él, hombres que habían perdido familias, trabajos, por su orientación. 1. Javier, un profesor de 30 años. Compartió su historia de traición: su ex lo había delatado a sus padres por venganza. El amor gay no es fácil aquí, la presión social te obliga a elegir bandos. Alejandro pensó en Carlos. ¿Era traición su silencio? Impulsado por la ira, lo llamó. Necesito verte. No puedo seguir así. Carlos accedió. Y se encontraron en el Retiro, el gran parque de Madrid, bajo los árboles frondosos. Carlos parecía atormentado. Ale. He roto con mi novia. Ese beso me hizo cuestionar todo. Alejandro sintió un rayo de esperanza, pero lo reprimió.
¿Y ahora qué? ¿Vas a admitir que sientes algo por mí? Carlos negó con la cabeza, no lo sé. Tengo miedo. Mi padre es militar retirado, me mataría. La conversación derivó en una discusión acalorada. Alejandro acusó a Carlos de cobardía, tú iniciaste el beso. ¿O lo niegas? Carlos admitió, no lo niego. Pero fue un impulso. No puedo ser gay, no encajo en eso. Alejandro se sintió traicionado de nuevo. Entonces, ¿por qué no me dejas en paz? Se fue furioso, dejando a Carlos solo en el banco. Días después, la crisis escaló. Su padre lo despidió del bufete vía email, no puedes representar a la familia en este estado. Alejandro, sin trabajo, recurrió a ahorros escasos. Llamó a María para desahogarse. Pero ella confesó, papá me obligó a contarle sobre tu visita. Lo siento. La traición de su hermana, aunque forzada, dolió profundamente. Se sintió aislado, cuestionando si valía la pena. En una noche de insomnio, consideró retractarse. Volver a casa fingiendo arrepentimiento. Pero un mensaje de Javier lo detuvo, no te rindas, la libertad tiene un precio. Motivado, Alejandro buscó empleo en un bufete progresista en Barcelona. Pero decidió quedarse en Madrid para confrontar sus demonios. Encontró un trabajo temporal en una ONG de derechos LGBT, donde el ambiente era acogedor. Allí, conoció a Lucas, un activista de 28 años, abiertamente gay y combativo. Lucas lo invitó a una manifestación contra la homofobia. Ven, Alejandro. Muestra que no te avergüenzas. Dudoso. Aceptó. La marcha fue un torbellino, banderas arcoíris, cánticos. Pero también contra manifestantes gritando insultos. Alejandro vio a un hombre ser agredido verbalmente por su orientación. Y algo se rompió en él. Gritó en defensa, sintiendo por primera vez empoderamiento. Pero el destino intervino. En la marcha, vio a Carlos entre la multitud. No como participante, sino observando desde lejos. Sus ojos se encontraron. Y Carlos se acercó. Ale. Vine por ti. No puedo ignorar esto más. Alejandro, cauteloso, lo llevó a un lado. Dime la verdad, ¿qué quieres? Carlos confesó, te quiero. Pero no sé cómo manejar esto. Mi familia me presiona para casarme. Era un avance, pero cargado de dudas. Decidieron hablar en privado. En el apartamento de Alejandro. Allí. Sin besos ni promesas. Discutieron el futuro. Carlos admitió atracción. Pero el miedo a la sociedad lo paralizaba. Si salimos juntos, perdemos todo, familia. Amigos. Alejandro replicó, pero ganamos autenticidad. ¿Vale la pena el precio? La noche terminó en una tregua inestable. Carlos se quedó a dormir en el sofá. Un gesto simbólico de proximidad sin compromiso. Al amanecer, Alejandro se despertó con una resolución, presionaría a Carlos para decidir. Pero un golpe en la puerta cambió todo. Era su padre. Furioso, María me dijo dónde vives. Ahora traes hombres aquí. La confrontación fue brutal. Su padre acusó a Carlos de corromperlo. Y Carlos
En pánico, negó todo, solo soy su amigo. Alejandro sintió el mundo derrumbarse. La traición de Carlos. Frente a su padre. Fue el golpe definitivo. Su padre se fue. Dejando un ultimátum final, o acabas con esto. O estás muerto para nosotros. Alejandro miró a Carlos, ¿ves? Esto es lo que cuesta. Carlos. Avergonzado. Murmuró, lo siento. Pero no se quedó. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Sin trabajo estable. Dependía de la ONG. Donde Lucas se convirtió en un confidente. Carlos te está usando como experimento. Dijo Lucas durante un café. Necesitas alguien que te acepte tal como eres. Alejandro dudaba, su amor por Carlos era profundo. Forjado en años de amistad. Pero la traición ardía. Decidió darle espacio. Enfocándose en reconstruir su vida. Asistió a más reuniones del grupo de terapia. Donde compartió su historia. Otros lo animaron, la familia a veces vuelve. Pero tú debes priorizarte. Una llamada inesperada de su madre lo sacudió. Hijo. Ven a casa. Tu padre está enfermo, un infarto leve. Alejandro corrió al Hospital Gregorio Marañón. Donde encontró a su familia reunida. Su padre. Pálido en la cama. Lo miró con debilidad. Alejandro. Su madre lo abrazó, no hablemos de eso ahora. María. Con culpa en los ojos. Susurró, lo siento por delatarte. Sentado junto a la cama. Alejandro sintió un conflicto interno, perdonar por lealtad familiar. O mantenerse firme. Su padre. Recuperándose. Murmuró, quizá exageré. Pero no puedo aceptar. ¿Eso? Alejandro respondió, papá. Eso, soy yo. Fue un momento de honestidad cruda. Pero sin resolución. De vuelta en su apartamento. Carlos lo esperaba. Oí lo de tu padre. Lo siento. Alejandro explotó, ¿lo sientes? Me negaste frente a él. Carlos se defendió, estaba asustado. Pero ahora quiero intentarlo. Propuso una relación secreta, verse a escondidas. Sin compromisos públicos. Alejandro consideró la oferta, era tentadora. Una forma de tenerlo sin perder todo. Pero sabía que era una trampa, vivir en las sombras perpetuaría el dolor. No. Carlos. O todo o nada. Carlos. Herido. ¿Se fue? Dejando a Alejandro cuestionando su decisión. ¿Era egoísta exigir compromiso total? En la ONG. Un caso lo impactó, un joven gay expulsado de casa. Viviendo en la calle. Ayudándolo. Alejandro vio su propio reflejo. Decidió confrontar a su familia de nuevo. En una cena organizada por su madre. Post-hospital. Expuso sus términos, aceptadme como soy. O perdemos el contacto. Su padre. Debilitado. Cedió parcialmente, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. Su madre lloró, rezaremos por ti. María lo apoyó, yo te quiero igual. Era un progreso frágil. ¿Pero real? Carlos. Meanwhile. Lidiaba con sus demonios. Confesó a su mejor amigo. Quien lo rechazó, eres un desviado.
Herido. Buscó a Alejandro. Perdí a mi amigo por ti. ¿Ahora qué? Alejandro. Cauteloso. Lo dejó entrar. Discutieron horas. Carlos admitió bisexualidad reprimida. Influida por una educación estricta. Mi padre me crió para ser hombre de verdad. Alejandro compartió su dolor, yo pagué el precio solo. Decidieron intentarlo. Pero con honestidad. Salieron a cenar en Chueca. Mano en mano. Un acto de desafío. Pero un conocido de Carlos los vio. Y al día siguiente. Carlos recibió un ultimátum de su familia: elige, nosotros o él. Carlos eligió a Alejandro. Pero el costo fue inmenso. Su padre lo desheredó. Su madre dejó de hablarle. Viviendo juntos en el apartamento de Alejandro. La tensión creció. Discusiones sobre finanzas. Sobre salir del armario públicamente. Alejandro. Ahora en un nuevo trabajo en la ONG. Presionaba por visibilidad: debemos luchar contra los prejuicios. Carlos. Trabajando como freelance. Resistía: no todos somos activistas. Una pelea culminó cuando Carlos recibió una oferta de trabajo en Sevilla: podríamos mudarnos. Empezar de cero. Sin presiones. Alejandro vio eso como huida: ¿y mi familia? Mi vida aquí. La crisis peaked en una manifestación donde Alejandro habló públicamente sobre su historia. Carlos. En la audiencia. Se sintió expuesto. Después. Confrontó: me usaste como ejemplo sin permiso. Alejandro replicó: es nuestra realidad. Carlos. Abrumado. Empacó: necesito tiempo. Se fue a casa de un amigo. Dejando a Alejandro devastado. ¿Había empujado demasiado? En terapia. Javier aconsejó: el amor requiere sacrificio mutuo. Alejandro reflexionó sobre las decisiones: su salida del armario había costado familia. Trabajo, para Carlos. Identidad. Días después. María lo visitó con noticias: papá quiere verte. Dice que te extraña. En la reunión familiar. Su padre admitió: vi las noticias de la marcha. Eres valiente. Hijo. Era un giro inesperado. Impulsado por el miedo a perderlo tras el infarto. Alejandro lloró: gracias. Papá. Pero la reconciliación era tentativa, aún había prejuicios. Carlos volvió. Arrepentido: no puedo vivir sin ti. Reconciliados. Planearon el futuro. Pero una traición final acechaba: Lucas. Celoso. Filtró detalles privados a la prensa local. Exponiendo su relación. El escándalo estalló: artículos sobre el ingeniero que abandonó su familia por amor gay. Carlos. Furioso. Culpó a Alejandro: esto es por tu activismo. Alejandro defendió: es por ser honestos. La confianza se rompió. En medio del caos mediático. Alejandro y Carlos se enfrentaron a la tormenta. Periodistas llamaban. Redes sociales bullían con opiniones divididas: algunos alababan su coraje. Otros los condenaban. Carlos. Perdiendo clientes. Se hundió en depresión. Todo esto por un beso. Murmuró. Alejandro. Apoyado por la ONG. Organizó una conferencia de prensa: nuestra historia es sobre amor contra prejuicios. Pero internamente. Dudaba: ¿había valido la pena?
Su familia intervino. Su padre, ahora más abierto, lo defendió públicamente: mi hijo es gay. Y lo amo. Era un acto de redención que sorprendió a todos. Su madre, aunque reticente, se unió. María posteó en redes: orgullosa de mi hermano. Para Carlos, sin embargo, su familia permaneció distante. Su padre envió un mensaje: vuelve solo. Sin él. Carlos rechazó: no volveré sin Alejandro. Era su mayor sacrificio. Pero la presión societal cobró factura. En una cena con amigos comunes, uno traicionó, reveló detalles íntimos, exacerbando el escándalo. Carlos explotó: basta. Quiero una vida normal. Alejandro, herido, cuestionó: normal significa escondernos. Decidieron terapia de pareja, donde exploraron matices: Alejandro's need for visibility vs. Carlos' fear of loss. El terapeuta dijo: el amor gay en España es legal. Pero la aceptación es un proceso. Meses pasaron, la tormenta amainó. Alejandro ascendió en la ONG, convirtiéndose en vocero. Carlos encontró trabajo en una empresa inclusiva. Vivían juntos. Pero las cicatrices permanecían. Una noche, Carlos propuso matrimonio: casémonos. Para mostrar que somos reales. Alejandro aceptó. Pero con reservas: ¿estás listo para el backlash? La boda, pequeña en el Ayuntamiento de Madrid, fue un hito. Familiares asistieron tentativamente. El padre de Alejandro dio un discurso emotivo: aprendí que el amor no tiene moldes. El de Carlos no vino. Posboda. Enfrentaron más desafíos. Un vecino conservador inició una petición contra ellos en el edificio. Alejandro luchó legalmente, ganando. Pero Carlos, exhausto, confesó: a veces me arrepiento. Alejandro sintió pánico: de nosotros. Carlos aclaró: de no haberlo manejado mejor. Reflexionaron sobre lecciones: la confesión inicial, el beso, las traiciones. Cada decisión había costado. Pero también traído crecimiento. En una reflexión final, Alejandro escribió un diario: el precio del amor es alto en una sociedad que aún juzga. Pero la libertad es invaluable. Carlos, leyendo, agregó: y el sacrificio nos unió. Su relación, forjada en fuego, era testimonio de resiliencia. Pero, ¿fue correcto que Alejandro forzara la salida del armario de Carlos, sabiendo el costo emocional para ambos?